Muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer la invitación a participar de este 7º Congreso Argentino de Neumonología Pediátrica. Y deseo dedicar esta conferencia a la doctora Patricia Murtagh, quien falleció hace pocos días, de la cual me he iniciado con ella en esta especialidad. Durante muchos años convivimos en el Hospital de Niños y que siempre admiré y seguiré admirando. Entrando entonces de lleno al tema que nos convoca, el título de la charla es Control del asma, es decir, ¿podemos controlar el asma? Es decir, ¿los pacientes pueden vivir sin sintomatología? Yo creo que gran parte de ellos sí, y que en ello está involucrado un montón de acciones que como médicos vamos a asumir. Yo por razones de tiempo solamente voy a enfocar a aspectos terapéuticos, pero recuerden ustedes que el alcanzar un adecuado control de la enfermedad lleva mucho más que todo esto. En esta gráfica, ustedes que publicó la American Thoracic Society hace poco tiempo, menciona que el asma en los Estados Unidos es una enfermedad de alta prevalencia con millones de pacientes en la edad pediátrica, 20 millones en la edad adulta, que aproximadamente 1 de cada 12 personas sufre de esta enfermedad. También mencionan el impacto económico que produce esta enfermedad en general. Pero posiblemente lo que deseo rescatar es la última frase que dice que a pesar de los importantes avances en la atención clínica de los pacientes con asma, su número sigue aumentando. Aquí ustedes van a ver, referencias muy similares a la anterior, pero lo que se destaca es que este aumento se da fundamentalmente en la edad pediátrica. Es decir, que uno debe intervenir activamente a muy temprana edad, justamente para que en el futuro podamos mejorar o disminuir la prevalencia del asma. Latinoamérica no se encuentra aislada de este fenómeno. El estudio ISAC, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia del asma en el mundo, y estos son los datos de Latinoamérica, se replica 10 años después con las mismas sistemáticas, y ustedes pueden observar que hay en estos años un incremento de esta enfermedad, también en nuestra región. La otra característica de nuestra región es la amplia variabilidad de prevalencia, con cifras que alcanzan el 30%, como ciudades de San Salvador, Costa Rica, etcétera, versus prevalencias del 5% en la Ciudad de México.
En líneas naranjas ustedes pueden observar la situación de la Argentina en Latinoamérica. El asma, sin lugar a dudas, es una enfermedad inflamatoria, pero que la gran mayoría de los pacientes con un tratamiento adecuado va a revertir esta situación. Y es en esta segunda situación en donde los pacientes van a cumplir con los objetivos del tratamiento del asma, es decir, que no presenten síntomas ni durante el día, ni durante el sueño, que no experimenten exacerbaciones, que no necesiten asistir a salas de emergencia, puedan realizar todas sus actividades, incluyendo las actividades físicas. Los corticoides inhalados son el tratamiento más efectivo en la mayoría de los pacientes. Los corticoides inhalados reducen la mortalidad y los eventos adversos causados por la enfermedad. Porque ustedes tienen que saber que el asma mata, que el asma produce hospitalizaciones y que el asma es causa de exacerbaciones. Por otro lado, los corticoides inhalados son seguros para el tratamiento del asma pediátrica. Sin embargo, sabiendo todo esto y uno va a la realidad, esto es una auditoría de prescripciones en los Estados Unidos y ustedes pueden ver que en líneas negras, donde están representados el grupo etario de 0 a 17 años, la gran mayoría lo que utiliza siguen siendo los broncodilatadores y los corticoides inhalados se ubican en una baja proporción. Si nos movemos a otro continente, el continente europeo y Oceanía, estas barras están expresadas como un coeficiente de prescripción de corticoides inhalados y broncodilatadores. Uno puede determinar que en países como Holanda, Reino Unido, Alemania, Nueva Zelanda, el nivel de prescripción es bastante adecuado, bastante satisfactorio. Si uno lo compara otra vez con Estados Unidos, ustedes pueden observar que esta proporción disminuye significativamente. Nuestra región tampoco escapa a todo esto. Ustedes ven en este estudio en donde se contactaron telefónicamente familias donde se sabía que había pacientes pediátricos con asma. Para la región, la prescripción de corticoides inhalados, el uso activo de corticoides inhalados, era apenas del 7%. Y la gran mayoría, independientemente del grado de severidad de la enfermedad, recibía broncodilatadores. Para tratar un paciente con asma, debemos saber inicialmente su nivel de severidad. Y para ello, usamos la clasificación en base a asma intermitente o persistente, a su vez en leve, moderada y severa. Pero una vez que el paciente ya se encuentra en tratamiento y como se trata de un proceso dinámico, uno va a seguir a este niño en base al grado de control alcanzado de la enfermedad. Y entonces podemos tener un control total de la enfermedad cuando son aquellos pacientes que no presentan síntomas ni durante el día ni durante la noche, no necesitan utilizar medicación de rescate y no
evidencian exacerbaciones, y en la medida que estas variables se alejan de la normalidad, el paciente estará parcialmente controlado o no controlado. La última versión del GINA lo que agrega es tratar o abordar a esta enfermedad como un proceso dinámico. Uno puede realizar un adecuado diagnóstico, prescribir un tratamiento acorde a ese nivel de severidad, pero la evolución que pueda tener ese paciente va a ser variable. Y es ahí donde quiero introducirles a todos ustedes este concepto de rever permanentemente la situación clínica y funcional que presenta el niño, y en base a esto hacer los ajustes de medicación, de técnicas, etcétera, etcétera, para que ese paciente pueda alcanzar, en definitiva, un control total de la enfermedad. Creo que este concepto de un círculo dinámico es muy importante y realmente para esta enfermedad encaja perfectamente. Cuando entonces el primer paso, el primer nivel frente a un niño con asma, lo que se nos propone entonces es la utilización de un corticoide inhalado en una dosis baja o bien un antileucotrieno. En este gráfico no hace falta que lo copien, están en todas las revistas del GINA. Ustedes tienen el listado de los distintos corticoides inhalados, y el concepto que también quisiera que se lleven de aquí es que existen lo que se llama una dosis baja, una dosis moderada y una dosis alta de corticoides inhalados, y que a su vez la misma está ajustada a si el niño es mayor o menor de 5 años. Los corticoides que más frecuentemente utilizamos hoy en día son la budesonida y la fluticasona. La ciclesonida y mometasona son corticoides de más última generación, pero que tienen un perfil bastante parecido a los anteriores. En este gráfico lo que ustedes pueden ver es la afinidad de unión al receptor de los corticoides inhalados. Y es, digamos, ejemplo del grado de acción local que presentan cada uno. Uno puede observar que la mometasona es posiblemente el que presenta una mayor acción local, le sigue la fluticasona. En lo que respecta a seguridad, los corticoides que tienen el menor porcentaje de droga libre son los corticoides más seguros. Y en este caso, la mometasona y ciclesonida serían los de mayor seguridad. Como ustedes observan, la fluticasona y la budesonida presentan un perfil bastante similar. Este es un trabajo publicado hace muchos años en el New England Journal, en donde se incluyeron alrededor de 1000 niños entre 5 y 12 años con asma leve o moderada. Y el objetivo era determinar si los que usaban, un corticoide inhalado durante 4 a 6 años tenían una evolución diferente a los otros dos grupos que utilizaron un antiinflamatorio no esteroide o placebo. Y sorprendentemente, ustedes ven en este gráfico, no hubo diferencias entre los tres grupos en lo que respecta a función pulmonar. Es decir, que a ese nivel no hubo ningún efecto. Sin embargo, aquellos pacientes que fueron randomizados a utilizar, en este caso, budesonida, evidenciaron menos hospitalizaciones,
menos visitas a sala de emergencia, menos necesidad de corticoides sistémicos, menos necesidad de beta-2 agonistas de rescate. Y en lo que respecta a seguridad, este es un trabajo que publicamos ya hace unos años, que a diferencia de otros, durante 6 meses se determinó la velocidad de crecimiento basal de un grupo que fue randomizado a recibir fluticasona y otro que recibió budesonide. Y ustedes pueden observar que las velocidades de crecimiento fueron similares. Al cabo de un año, estos pacientes fueron seguidos, eran pacientes prepúberes, y uno observó que aquellos niños que recibieron budesonide tuvieron una disminución de la velocidad de crecimiento de aproximadamente 1 centímetro. Otros reportes también han hallado lo mismo en pacientes recibiendo fluticasona. Sin embargo, digamos, los corticoides, como dije inicialmente, son medicamentos muy seguros. En este trabajo publicado en el New England Journal of Medicine hace ya varios años por el doctor Pedersen, se incluyeron pacientes que habían recibido durante 10 años una dosis media de 400 microgramos diarios de budesonida, y se determinó la edad adulta alcanzada y se comparó con la talla adulta alcanzada versus la talla adulta esperada, y no hubo ningún tipo de diferencia entre las dos variables, lo cual reafirma que los corticoides bien utilizados son medicación segura. El otro grupo de medicamentos son los llamados antileucotrienos, que en pediatría el más utilizado es el Montelukast. Este es un trabajo donde se incluyeron aproximadamente 285 niños de 6 a 14 años y que fueron seguidos durante 48 semanas. Yo les pido que pongan atención en las líneas naranjas, que son los que recibieron fluticasona a razón de 100 microgramos 2 veces al día, y los de la línea verde, que son los que recibieron Montelukast también durante ese mismo periodo. Y si uno compara, digamos, estas dos poblaciones, los corticoides, en este caso la fluticasona, fue superior al Montelukast en todas las variables analizadas. En este caso, porcentaje de días libres de síntomas y por ciento de pacientes que requirieron utilizar corticoides sistémicas. Y algo similar se encontró cuando se analizaron las pruebas de función pulmonar. Sin embargo, hace pocos años se publicó este trabajo en el New England Journal, en donde lo que se hizo fue observar lo que ocurría en la vida real. No eran pacientes de ensayos clínicos, eran pacientes que fueron analizados en base a la medicación que estaban recibiendo. Y entonces una primer parte del trabajo fue comparar pacientes que estaban recibiendo corticoides inhalados versus Montelukast. Fueron 148 pacientes y se analizaron distintas variables como cuestionarios de calidad de vida, inclusive función pulmonar, y los dos grupos de pacientes, digamos, no tenían diferencias en todas las variables. También se analizó como droga, como medicación de adición, es decir, pacientes que ya tenían un nivel de asma mayor y que requerían de un segundo medicamento. Y en este caso se comparó el broncodilatador de acción prolongada sumado al corticoide inhalado y el Montelukast sumado al corticoide inhalado. Y nuevamente, en todas las variables analizadas no hubo diferencias significativas. Después, en las preguntas, si quieren, podemos ahondar en una discusión mayor.
Este es un trabajo publicado recientemente, en donde lo que se hizo fue analizar la base de datos de prescripciones en pacientes de 0 a 18 años entre el año 2001 y 2010. Y lo que ustedes pueden observar que en el grupo de pacientes de 1 a 5 años hubo una disminución en la prescripción de la combinación de corticoides inhalados y broncodilatadores de acción prolongada, un 32%, y un incremento en la prescripción del Montelukast de aproximadamente 195%. Bien, ¿qué ocurre cuando el paciente con una u otra medicación no alcanza un adecuado control de la enfermedad? Lo que las guías nos sugieren es aumentemos el nivel de tratamiento. Y ahí, digamos, las opciones que tenemos es utilizar una combinación de un corticoide inhalado en dosis baja más un beta-2 de acción prolongada, o bien aumentar la dosis del corticoide inhalado, o bien combinar el corticoide inhalado con un antileucotrieno. Creo que el trabajo que resume, digamos, esto es este publicado por el doctor Robert Lemansky en el New England Journal hace ya unos años. Fue un estudio donde se incluyeron 182 niños de 6 a 17 años de edad que estaban recibiendo fluticasona a razón de 100 microgramos 2 veces al día y que no alcanzaban un adecuado control de la enfermedad. Entonces, estos pacientes fueron randomizados, pero en forma cruzada, a recibir alguno, digamos, de estas 3 estrategias de tratamiento. Por razones de tiempo no puedo ahondar en este estudio, pero las conclusiones fueron las siguientes. El concepto que quiero que quede es que estos 182 niños recibieron en distintos periodos las 3 estrategias. La estrategia que tuvo el mejor resultado fue la combinación del corticoide inhalado más el beta-2 de larga duración. Sin embargo, ustedes pueden observar que hubieron niños que respondieron mejor al aumento del corticoides y hubieron niños también que respondieron mejor a la combinación del corticoide con el antileucotrieno. Es decir, que acá no hay una receta única y simplemente la recomendación es hacer una evaluación sistemática del paciente y determinar en cada paciente cuál es la mejor estrategia. Los médicos en general tendemos a aumentar la medicación. Y muchas veces nos olvidamos de bajar. En las guías también les dice a usted, cuando el paciente está controlado, encuentre el mínimo tratamiento útil para mantenerlo en esta situación. Y acá hay muy poca bibliografía. Este es un trabajo también publicado en el New England Journal, en donde eran pacientes que estaban recibiendo fluticasona 2 veces al día, pero que estaban en este caso bien controlados. Y entonces se los randomizó 1/3 de ellos a mantener los 100 microgramos 2 veces al día. Otro tercio recibió una dosis vespertina de fluticasona y salmeterol. Y otro tercio se lo randomizó a recibir el Montelukast. Es decir, que fueron 3 ramas. En general, los que fueron randomizados a recibir una sola dosis vespertina de la terapia combinada tuvieron menor presencia de síntomas que las otras 2 ramas. No es que las otras 2 ramas no fue adecuado,
sino que también fue efectivo. Pero es también una forma de disminuir medicación. Además, en general, los pacientes cuando están bien, o bien lo termina de una prescripción de 2 veces al día, la transforman en 1 vez al día y muchas veces a no recibir nada. Y en este trabajo también más reciente eran pacientes que estaban adecuadamente controlados recibiendo una dosis de corticoides inhalados. Y entonces lo que se hizo fue adicionarles montelukast. Y lo que ustedes pueden ver en el gráfico es que se pudo disminuir las dosis del corticoide inhalado y a su vez también hubo una disminución en el número de exacerbaciones. Y para ir finalizando, el otro punto es cuándo uno puede suspender un tratamiento. Tampoco no hay demasiado escrito al respecto. Y aquí voy a mencionar un trabajo que llevó a cabo el doctor Daniel Chang y que presentamos este año en la ATS y que se presenta mañana como presentación oral, en donde era un grupo de pacientes que estaban controlados su enfermedad y que al comienzo del verano se le indicaba suspender la medicación. Y se analizó distintas variables. Por un lado, aspectos clínicos, aspectos funcionales y aspectos de la inflamación de la vía aérea por medición de la fracción exhalada de óxido nítrico. Entonces ustedes pueden ver que en este grupo de pacientes, un grupo evidenció en su evolución una remisión, mientras que otro grupo no tuvo remisión. Y entonces lo que se hizo fue analizar las distintas variables. En rojo son los que remitieron. Si uno analiza la variable clínica medida por el cuestionario ACT, no hubo diferencias entre los que recayeron y los que remitieron. Lo mismo ocurrió cuando uno midió función pulmonar, expresado como FB1, ninguna diferencia. Pero cuando se analizó el aspecto de inflamación de la vía aérea, aquellos que tenían niveles más bajos de óxido nítrico exhalado fueron los que evidenciaron entonces una remisión de la enfermedad. Muy bien. Todo esto que yo les dije está muy sabido, está muy escrito, creo que todos ustedes saben perfectamente. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Ahora voy a mostrar datos de la Argentina. Y acá lo que hice fue analizar 3 años, el año 2000, el año 2008 y el año 2015. En lo que respecta a broncodilatadores de acción corta no hubo cambios. En lo que respecta a la prescripción de corticoides inhalados no hubo cambios. Sí hubo un incremento en la prescripción de la combinación de corticoides inhalados y beta-2 de acción prolongada de casi un 200%. Sin embargo, la prescripción de antileucotrienos fue la que más creció, casi un 330%. Y la teofilina, como era esperable, tuvo una disminución gradual. Ahora bien, estos son los datos reales nuestros, porque tiene que ver con las auditorías
que, digamos, se manejan, y entonces son los valores reales. Ahora vamos a entrar a especular un poco. Estimemos que en nuestra población de 40 millones de habitantes hay un 10% que tienen asma. Es un poco más, pero no importa, 10%. Esto hablaría de que hay unos 4 millones de pacientes con asma en nuestro país. Si a su vez los dividimos en intermitente, leve, moderado y severo, uno va a pensar que los intermitentes y los leves, la indicación de un corticoide, bueno, puede estar en duda. Yo creo que hoy no hay tantas dudas, pero puede quedar en duda. Pero si hay algo que ustedes, ninguno, debería tener duda, es que el asmático moderado o severo, sin lugar a dudas, tiene que recibir un tratamiento corticoide. Entonces, estimemos una población de 1,5 millones de habitantes. Entonces, esta es la población que debería recibir un tratamiento antiinflamatorio. Si lo dividimos por el número de prescripciones, son las unidades vendidas por año, que fueron 4.400.000, esto nos da una cifra de que cada paciente recibió algo menos de 3 unidades por paciente por año. Es decir, que si seguimos subtratando a nuestros pacientes. Y estas son cifras que están auditadas y que están verificables por todos ustedes. Para finalizar entonces, quiero decir que el control del asma es una realidad posible. No es un signo de pregunta. La gran mayoría de los pacientes con dosis bajas de corticoides inhalados o un antileucotrieno va a poder controlar su enfermedad. Que aquellos pacientes que no logran alcanzar el control, la estrategia de combinar un corticoide inhalado con un broncodilatador de acción prolongado podría ser la estrategia más adecuada. Que a su vez, aquellos pacientes que pueden disminuir la medicación, uno puede utilizar una dosis diaria de la combinación o eventualmente también un antileucotrieno. Recuerden que el nivel de inflamación de la vía aérea constituye un factor de predictor de remisión y que en nuestro medio, y es donde uno debe enfatizar las acciones, aún persiste el subtratamiento. Muchas gracias por su atención.